Hola, siempre que tengas que buscar una avería en un sistema eléctrico o en una máquina eléctrica, lo primero que debes hacer es comprobar la tensión que tiene, tanto por tu propia seguridad como para buscar la avería. Así que vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a medir tensión y para ello lo haremos en el siguiente circuito. Como veis, tenemos dos resistencias en paralelo, una resistencia en serie y un diodo LED para apreciar el funcionamiento del circuito. Todo ello es alimentado a 12 voltios de tensión continua. Entonces, este circuito lo tenemos ya montado en nuestra placa de ensayos. Como veis, las tenemos aquí ya conectadas en paralelo, en serie. Tenemos aquí el diodo LED que está encendido indicando que está alimentado el circuito. Entonces, lo primero que haremos será coger el voltímetro, el polímetro que configuraremos en voltímetro, y lo primero que haremos será desplazar el selector a voltios continua. Lo colocaremos en 20, puesto que la tensión máxima que tiene el circuito son 12. Entonces, colocaremos las pinzas de prueba, el común siempre en común, sea la medida que sea, este es fijo, y el rojo en voltios. Ya lo podemos encender para medir la tensión. La primera tensión que mediremos será viendo el circuito que aquí tenemos. Mediremos la tensión del paralelo. Es lo mismo medir la tensión en esta resistencia que medir la tensión en esta resistencia, puesto que están en paralelo y por tanto los puntos son los mismos. Mediremos con el voltímetro entre estos dos puntos. Así que conectaremos la pinza roja en el lado positivo y la punta negra en el lado negativo. Observamos que la tensión que nos marca el voltímetro es de 8,62 voltios. Ya podemos apuntarlo en el circuito que tenemos en la pizarra. Con el voltímetro que hemos conectado aquí, sabemos que esta tensión son 8,62 voltios. Ahora mediremos la tensión en esta resistencia. Para ello, lo conectaremos en paralelo a la resistencia, como siempre, entre aquí y aquí. Vamos al circuito y conectamos entre sus extremos la pinza negra en el terminal negativo y la roja en el terminal positivo. Es importante que tengamos siempre cuidado de no tocar con nuestros dedos en los terminales, puesto que la medida puede ser variada al meter nuestra resistencia en serie con el circuito. Vemos que su valor es solamente de 0,13 voltios. A continuación, podemos anotar este valor nuevamente en nuestro circuito. Hemos medido aquí y tenemos 0,13 voltios. Es un valor muy bajo, pero también la resistencia que tenemos es una resistencia muy pequeña comparada con estas. Por tanto, es normal esa medida. Finalmente, mediremos la tensión que tenemos en el diodo LED y comprobaremos cómo la suma de todas las tensiones nos darán los 12 voltios de alimentación. Así que vamos a medir la tensión que tenemos en el diodo LED. Para ello, igualmente, polarizaremos adecuadamente el voltímetro, conectando la punta roja en el terminal positivo y la negra en el terminal negativo. Observamos que la tensión que aquí tenemos son 2,76 voltios. Vamos a hacer una observación, y es que si conectamos el voltímetro
inversamente, es decir, colocando el terminal positivo en lo que sería la polarización negativa y el otro lo mismo, lo que nos aparece es un símbolo negativo. La tensión que tenemos son 2,75 voltios. Así pues, la anotamos nuevamente aquí. Y observamos que si sumamos las tres tensiones, nos salen aproximadamente los 12 voltios que tenemos en la alimentación, lo cual demuestra que hemos tomado perfectamente las medidas de todos ellos. Finalmente, lo que vamos a hacer es diferenciar dos tipos de tensiones. Las tensiones relativas, es decir, la tensión que tiene, por ejemplo, una sola resistencia entre sus terminales, y la tensión absoluta, que sería desde este punto referenciada con el terminal negativo de la alimentación. Para ello vamos nuevamente al circuito, desconectamos la medida anterior y medimos. Primero, como ya habíamos visto anteriormente, en la resistencia de 10 ohmios, nos salen los 0,13 voltios. Pero si ahora medimos la tensión absoluta, referenciada al terminal negativo de la alimentación, lo que sale es la suma de la resistencia con el diodo LED, es decir, 2,89 voltios. Para terminar, vamos a hacer una recapitulación de los conceptos más importantes para que te queden claros. Cuando queremos medir tensión en un circuito, lo haremos siempre en paralelo a los elementos o el elemento que queremos medir. Si sumamos las tensiones de todos los elementos del circuito que están conectados en serie, el resultado será la alimentación. Y nunca toques con tus manos los terminales que vas a medir. Es fundamental. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima.